tener en cuenta algo muy importante en diferenciar lo que es un aditivo y lo que es un catalizador. Los aditivos son triactilo de plomo, manganeso, detergente y otros químicos más, que al fin y al cabo, al final, terminan haciéndole un daño al sistema de combustión de cualquier vehículo. Gobi, que es el producto que nosotros comercializamos, ¿sí?, es un catalizador organometálico, o sea, es orgánico, no altera, ¿cierto?, la composición química de los combustibles. Lo que hace es llevarlo y mejorarlo para que haya una mejor potencialización, subir el octano hasta 5 puntos y de ahí en adelante vas a tener un mejor desplazamiento del vehículo, más suave, más potencia, rendimiento del combustible. Pero no solo eso es el gran beneficio que tiene el catalizador. El mejor beneficio que tiene de todo esto es, que lo he comprobado, es la baja de temperatura del motor. El motor baja la temperatura entre un 40 y un 50%. Se preguntarán ustedes por qué. La respuesta es sencilla. La gasolina común y corriente, sea extra, sea super, cuando llega a la cámara de combustión hace todo el proceso de explosión en un segundo. Lógicamente que la compresión del oxígeno que va a ir a esa velocidad, hacerlo en un segundo, produce fatigamiento en el metal y calentamiento. Esto genera un desgaste mucho más rápido en las piezas internas del motor. ¿Qué pasa con el catalizador? El catalizador hace que el mismo sistema de la explosión llegue a hacerlo en 2 segundos. ¿Qué pasa con esto? Que la temperatura normal en la cámara de combustión, en la gasolina, sin el catalizador, es de 1600 grados Fahrenheit. Cuando se utiliza Gobi, lo baja a 900. Esto le va a dar la oportunidad que el metal no se te fatigue, que el motor te trabaje más reposado, que no tenga cascabeleo y, lo más importante, que el aceite te va a durar mucho más, porque como la temperatura baja, lógicamente el metal se mantiene en su estado natural y va a evitar que por los anillos bajen residuos, ¿cierto?, del combustible y también contaminen el aceite para que pierda su viscosidad. Al quemarse el 100% del combustible dentro de la cámara de combustión, logramos tener otra eficiencia, no emitimos gases tóxicos al medio ambiente. O sea, que el catalizador es amigable con el medio ambiente. Un tercer beneficio que tiene el producto es que con la baja de temperatura en un automóvil, pues lógicamente que el motoventilador no va a estar prendiendo constantemente, porque el motoventilador... Bueno, se me cortó el audio porque estaba precisamente hablando y me entró una llamadita y por eso fue que se cortó el audio. Continuamos. ¿Qué pasa con la baja temperatura que genera el catalizador organometálico? Ese beneficio de bajar la temperatura, sabemos de antemano que el recorrido que hace el agua dentro de la culata viene integrado también un termostato. Ese termostato es el que le da la orden de cierre y de cierre y salida del agua, dependiendo de la temperatura que se genera internamente. Esa orden, cuando sale el agua caliente, es la que le va a dar la orden al sensor para que el motoventilador prenda. Si el termostato como tal, por la temperatura que él da, ¿cierto?, que es la que genera la abrida y la cerrada del agua, lógicamente no lo va a hacer, porque no ha llegado a la temperatura pico. Al no llegar a la temperatura pico, no le manda ninguna orden al sensor de temperatura, por ende el motoventilador no va a prender, porque él prende cada vez que el sensor
recibe la orden porque el mercurio internamente del sensor se expande y hace de que haga contacto internamente unas plaquitas metálicas que dan la orden para que prenda el motoventilador. Al no prender el motoventilador constantemente, excepto, hago la salvedad, excepto que cuando usted prende el aire, sí prende automáticamente de una, prende el motoventilador. Pero mientras que esté trabajando sin aire, va a durar mucho más tiempo sin prender el motoventilador. Esto le va a generar que dure mucho más el motoventilador. El radiador va a sufrir menos sofocación de presión por el agua caliente. Te va a durar mucho más las mangueras. Va a trabajar con mayor optimización el aire acondicionado. El sistema eléctrico que está alrededor no va a sufrir las altas temperaturas, por lo tanto no se te va a volver quebradizo. El compresor del aire no va a tener tanta emisión de calor. El alternador también lo mismo. Entonces, si se pueden dar cuenta, la complejidad que da el catalizador organometálico no simplemente va en ahorro de combustible ni en potencia del motor, es de manera integral en el motor y sus piezas que están alrededor, que son las que reciben la emisión de calor, va a generar precisamente que tu vehículo dure mucho más tiempo la gran mayoría de las piezas que tienes ahí. Las bujías te van a durar mucho más. ¿Por qué las bujías van a durar mucho más? Porque como está llegando una mezcla perfecta, ellas se ponen de color ladrillo. Al generarse esto, significa que las bujías van a estar trabajando en perfectas condiciones, te van a durar mucho más tiempo que cuando salen de color negro. Recuerda que el color negro que se da en las bujías muchas veces por quema de aceite o porque el combustible no se quemó al 100%. Esos residuos que están ahí negros es combustible que no se quemó. Entonces, cuando empezamos a echar el catalizador organometálico, Gobi, inmediatamente se empieza a quemar todo ese combustible que estaba adherido ahí y el motor te va a quedar completamente limpio, que no lo hacen los aditivos. Esa es la gran ventaja de utilizar el catalizador organometálico.